Es una pelea que empezamos a dar en el año 2011 cuando empezamos a pensar en desarchivar esta causa, ¿no? Es muy importante, obviamente. Es la primera vez que los sobrevivientes pueden sentarse frente a jueces. Ya declararon en la instrucción, pero ahora se sientan frente a jueces que tienen que tomar una decisión con respecto a eso que ellos están contando, ¿no? Una masacre que sucedió en la cárcel de Devoto, digamos un incendio, una represión que derivó en un incendio en el que murieron en el momento o inmediatamente después 65 presos alojados en el pabellón séptimo de esa cárcel. Eran presos los llamamos presos comunes, como una manera de diferenciarlos de presos políticos. Sin embargo, ayer, por ejemplo, entrevistamos a uno de nuestros sobrevivientes, Hugo Ciardielo, y él nos contaba cómo fue detenido. Y él fue detenido en un procedimiento ilegal. Lo fueron a buscar a la casa, una patota, porque alguien que había caído lo había mencionado. Le encontraron una plantita de marihuana y la causa se armó por eso. Pero él nos contaba que en el momento de la detención había de civil, en 2 Falcon. Uno dijo, ¿te lo llevas vos o me lo llevo yo? Entonces él decía, si yo hubiera tenido por ahí un volante o un libro o una imagen del Che, por ahí me llevaban los otros. Y no sé qué era lo que significaba que me llevaran a los otros. Entonces, esa distinción entre presos políticos y presos comunes es lábil, no es una distinción tajante. Son personas con un nivel de vulnerabilidad mucho mayor, incluso que presos llamados, nosotros los decimos presos políticos, en ese momento se llamaban subversivos o detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Pero vos fíjate, el propio gobierno de plena dictadura, año 78, lo primero que declara el ministro de Justicia de la época es: no fue en el pabellón de presos subversivos, o sea, como diciendo, no se preocupen, no venga el mundo a retarnos por esto. Y eso también se entiende en un punto, no solo por la mayor vulnerabilidad que tiene un preso común, la tenía y la tiene. Porque algunos de los relatos de aquel momento son exactamente iguales, por ejemplo, como se hace una requisa, los puedes escuchar ahora en cualquier cárcel de nuestro país. Eso es lo que se juzga, la muerte violenta, brutal, porque no solo fue por el fuego o por el humo, que nadie apagó, ¿no? Y todo eso está en el expediente. Los bomberos fueron llamados por los vecinos, alertados por los vecinos, llegaron y no los dejaron entrar, por ejemplo. Sino que también los fusilaron, o sea, les dispararon con ametralladoras, les tiraron gases lacrimógenos estando encerrados ellos en un pabellón. Entonces, esa matanza pasó a la historia como un hecho, digamos, formalmente se investigó, mentira, la justicia federal de la época y la ordinaria, cuando llegó a la justicia ordinaria, lo archivaron. Bueno, no hemos logrado todavía que sean procesados los funcionarios judiciales. Porque todo esto también es posible o es encubierto u ocultado porque el Poder Judicial de la época y de años siguientes nada hizo por llamar a declarar, por ejemplo, a los detenidos, ni siquiera revisaron las autopsias, no llamaron a las expresas políticas, porque esta causa se abrió en democracia en el año 84, 85 se volvió a abrir y volvió a archivarse. Hay muchos testigos para declarar, sobrevivientes, familiares, presas políticas, técnicos. Yo creo, pero muy así, digamos, sin tener mucha certeza, que probablemente mediados del año que viene podría terminar toda la etapa, del debate y que esté la sentencia. Es un juicio en el que no se debate que sucedió esto que sucedió. O sea, ¿no? Una represión brutal, un incendio que no se apagó, balas, disparos, golpes a la salida, eso no se puede discutir. Lo que se discute es cómo se califica eso. Si eso se entiende como parte de la política represiva del terrorismo de Estado en un espacio particular, que es una cárcel, y te asesino, te masacro de esta manera brutal, porque es la manera en que el plan represivo del Estado en el marco del terrorismo estatal se aplica en este particular espacio que es una cárcel. Entonces, eso es lo que está en debate. Lo que más nos importa de este juicio, por lo menos al equipo jurídico, y yo entiendo que también a muchos de los sobrevivientes y familiares, es que se diga definitivamente que no se puede aplicar una doble vara en términos de lo que el Estado puede hacer con una persona por el origen de su detención. Nadie dudaría, nadie pondría en debate que esto fue un delito de lesa humanidad si fuera en un pabellón, lo que te decía antes, de detenidos políticos. Nadie lo discutiría. Nosotros no aceptamos que se discuta solo porque se trata de presos comunes, ¿no?